En principio, hasta ahora, ¿han tenido alguna duda, algo que me quieran preguntar en particular? ¿Arranco directamente? Bueno, dale. Con respecto a lo que les decía recién, hay muchos que todavía no tienen ni comenzada la lectura de la unidad temática 3, y recuerden que ya no nos queda casi tiempo. Fíjense que nosotros creo que tenemos la firma el día 11, por lo cual el día 1 vamos a hacer la última clase virtual para esa clase que va a ser, vamos a hablar un poquito de lo que es todo lo que es los cierres de obra, o sea, los inicios que los vamos a ver ahora, pero cómo todos los temas a tener en cuenta para generar un buen cierre de una obra cuando ya llegamos a la finalización. Y vamos a hablar de algunas dudas que tengan si es que quieren hacer el examen final. Entonces, bueno, lo completamos, hacemos el cierre de esa en la siguiente clase presencial, armamos presencial virtual, hacemos un poquito el cierre de esos temas. Ahora, lo que me gustaría es tocar algunos puntos que quedaron como un poco flojos de la evaluación 1, o sea, por las correcciones que me empiezan a enviar. Hay un tema en particular que tienen que tener en cuenta, que cuando hacen algún pequeño cambio de lo que sea cómputo o el análisis de costos, recuerden que muchos lo cambian en las primeras planillas, pero estas planillas se tienen que ir completando porque justamente es la última planilla, o sea, todos los cambios que realicen los tienen que realizar en todas las planillas e ir verificando todas las planillas, porque recuerden que la última es exactamente la planilla con la cual ustedes van a entregar para la licitación. Entonces, si no pueden tener errores, o sea, no pueden hacer cambios en las primeras, donde solamente tenemos el cómputo o el primer cómputo y costo, sin llegar a modificar esos precios finales que nos va a influir el coeficiente de pase, y la última planilla va a quedar desvirtuada en cuanto a valores finales respecto a las primeras. O sea, y esa justamente la última planilla es la que ustedes entregan como licitación. O sea, cualquier error que llegue a esa planilla es la planilla de licitación. Entonces, hay muchos cambios que han hecho de cambio de cómputo o algún cambio del costo puro, del análisis de costo, que no los modifican en las otras planillas. Entonces, piensen que esta es toda una unidad, ¿no? Y una vez que ustedes entregaron licitación, no pueden decir, ay, me equivoqué en un precio, o el cómputo estaba mal, o un análisis de costo no estaba correcto. Entonces, esa es una de las cosas que empezaron a aparecer como problemáticas en estas correcciones. Después quería hacer un repaso les voy a compartir pantalla de la evaluación 2. Ahí les comparto. A muchos, a la mayoría, les enviamos una hoja de autocorrección. Les pido que a los que no les pedí que reentreguen la evaluación, que la revisen, porque estos son como puntos muy importantes en la evaluación del certificado, ¿no? En el control del certificado como directores de obra y en la ejecución de la liquidación si estuvieran trabajando en la empresa constructora. Como pudieron ver, hasta ahora estamos armando toda una línea de conducción en todo lo que es la ejecución de las planillas.
desde el cómputo hasta el análisis de costos, hasta la inclusión del coeficiente de pase, el tener todo el análisis de precios y la última planilla, que es la planilla de licitación. Con esta misma planilla de licitación, ustedes vieron que esa misma secuencia es la que se utiliza para la liquidación. Entonces, en esta hoja de corrección les estamos dando, recuerden que esto es un documento, les estamos dando como una guía de las cosas importantes que este documento tiene que tener presentado. La mayoría de ustedes, hay cosas que quizás tienen bien armado lo que es los avances y los acumulados y los avances anteriores, pero, por ejemplo, se han olvidado de colocar el número de liquidación, que eso después es el certificado. Lean que también se han olvidado de colocar las fechas. También se han olvidado de poner el periodo que se liquida, y ese periodo tiene mucho que ver con cómo se ha establecido en el contrato los tiempos de liquidación. En este caso es mensual, que hay muchos que o lo han dejado vacío o han puesto el mismo periodo del certificado 3, que no es correcto. Esperen un poquito. Ahí está. Y después, una vez que tenemos, o sea, que estos pasos que son importantes, estos datos son importantes, les dimos una forma de controlar. ¿Se acuerdan que lo que nosotros les decíamos, que lo primero que tenían que hacer es pasar lo que estaba en el acumulado del certificado 3, pasaba como anterior en esta liquidación 4. Y una vez en este paso, en la columna anterior, o sea, en este paso 5, es lo que le explicamos que estos datos que tienen acá remarcados en las columnas anteriores, tanto en incidencias como el avance de precio, son los que nos tienen que dar, estos mismos datos que ahora tenemos en anterior, es los que nos tienen que dar en el certificado 3, nos tienen que dar como datos en el acumulado. Una vez que ustedes tenían esta planilla completa, o sea, armada de esta manera, es cuando empiezan a cargar los datos que aparecen en la solapa medición de obra. Este es un dato que, por ejemplo, ustedes pueden, en la parte de medición de obra, en la realidad, ustedes podrían consensuar previamente, antes de que la empresa constructora les entregue la liquidación, podrían consensuar estos datos que aparecen en medición de obra, que son los avances que se establecen, o sea, que se han producido en este periodo de tiempo que se ejecuta la liquidación. Entonces, una vez que eso está consensuado, a ustedes les resulta quizás el control después cuando la empresa les entrega la liquidación de obra, no se sorprenden con algún dato que no estuvieran de acuerdo. Y entonces hacen la revisión de ese certificado. Y ahí les estamos poniendo, una vez que ustedes ya colocan los avances que estaban en la hoja de medición de obra, les ponemos los valores que en este caso particular les tendrían que dar. Recuerden que los datos que aparecen acá, de los avances de la hoja de medición, son datos de la realidad física y pueden discrepar con los datos que aparecen en el plan de avance que tenían que les mostramos en la evaluación anterior. O sea, el plan de avance es una presuposición de los tiempos que se ejecutan las tareas previamente, y
En cambio estas, la medición, son datos de la realidad, así que no tienen por qué ser una planilla con la otra, tener una concordancia unívoca. Y entonces, bueno, después, al final, hay algunos que ponían los datos de los valores, en pesos, ponían datos que no corresponden al total a certificar, sino que algunos están poniendo los datos del subtotal a certificar. Y no, en realidad es el total a certificar el que tiene que estar como valor en pesos también. Bueno, quería hacer un repaso de estas cosas porque me parece que había una serie de errores que quizás no habían quedado claras en la segunda clase que habíamos aclarado esto. ¿De esto les quedó alguna duda? ¿Quieren algo que quieran preguntar específicamente? Hola, ¿qué tal? Hola. Una consulta, Sí. Susana. Perdón, Sí, pude decime. entrar tarde porque no me conectaba al Wi-Fi. Ah, está bien. ¿Puede ser que lo que mandaste, la autocorrección, las respuestas estén en la columna 219 en vez de 221, como está en la autocorrección? Lo que está... A ver, espérate. Porque yo en el Excel me aparecen en la ¿Y dónde ves en la la hilera autocorrección las columnas? J221, perdón, la columna no, las hileras. J221. Yo las tengo en J219. No sé si eso cambia algo completamente de todo el Excel. Si A habré ver, tocado algo malo. voy a abrir la evaluación. Perdón. Comparto. Ah, no la abrí la 2. Esperen un poquito que la abro. No me acuerdo, pero no debería de ser problema. Fíjate que la abro. La pude corregir bien igualmente. La tengo que mandar todavía, pero capaz que me estaba comiendo algo de arriba. Ahí abrí No me di la... cuenta. Sí, yo lo tengo en el 219 en la evaluación. Ah, perfecto. Y acá en la autocorrección que dice 221. Ah, bueno, puede ser que alguno de nosotros que armó esto haya sumado Entonces dos... no cambia nada. No, puede ser que Listo. haya Dale, gracias. sumado al comienzo 2 hileras para, no sé, para anotar, qué sé yo, que es hoja de autocorrección, ¿entendés? Una cosa así. Pero lo importante, o sea, no es tanto en qué hilera estás, sino los datos que te aparecen. Perfecto, sí. Porque, por ejemplo, uno de ustedes, no sé por qué, hizo un cambio en el certificado 3. O sea, en el certificado 3, una tarea que estaba al 100%, la pasó a un 0%. En el certificado 3. O sea, el certificado 3 es un dato que no se puede modificar porque ya es un documento que se ha pagado. O sea, no puedo hacer modificaciones en ese. Entonces, más allá de esto que me estabas preguntando, ¿no? O sea, lo comento como dato de cosas que han sucedido. Entonces, cuando arma la liquidación 4, resulta que hay un ítem que debería de estar al 100% y resulta que está al 0%. Y eso arrastra errores en esta liquidación. Entonces, por eso es muy importante no tocar el certificado 3, o sea, nunca, en este caso el 3, nunca tocar el certificado anterior, que es un documento que como ya está certificado, está cerrado en sí mismo, porque puedo arrastrar problemas a esta liquidación que es nueva y yo estoy armando. Otro dato importante que por más que parezca sonso, a veces por errores de tipeo, recuerden que nunca un acumulado puede superar el 100%. O sea, y en algunos casos ha aparecido que el acumulado
resulta que tiene, porque han puesto un porcentaje que era, en vez de ser un 48%, han puesto un 4.800% o un 480%. Entonces, un error de tipeo tienen que... Se ve sobre todo donde les digo, o sea, cuando ustedes corrigen, perdón, estoy compartiendo. Sobre todo cuando corrigen y llegan, ¿ven lo que estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí, se ve. Sí, sí. Cuando corrigen resulta que aparecen esas cosas, cuando aparece acá en este porcentaje, que sería, esperen que les voy a poner, que sería la columna, así lo vemos mejor. Cuando llegan al final y les aparece, fíjense, en la incidencia sobre el total, un valor acá del porcentaje acumulado mayor al 100%, quiere decir que están arrastrando algún error en el pase de los porcentajes anteriores, porque nunca este valor de acumulado nos puede dar mayor a un 100% determinada la obra. Y eso es un dato importante a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna otra duda les quedó con esto? No, no. ¿No? ¿Está todo claro? Bueno. Bueno, entonces ahora sí cierro esta. A ver. Bueno, a ver. Ahora vamos a mirar un poquito la evaluación 3. Ya que hicimos repaso de la otra, vamos a ver un poquito los temas de la evaluación 3. Ya que hicimos todo el tema de planillas, certificación, etcétera, ahora la idea era meternos, cuando ustedes transitan la obra, qué son las cosas a tener en cuenta. Estos ejemplos que nosotros tomamos de modelo de secuencia de controles, tienen que considerar que es como el ABC de qué es lo que yo tengo que, cuando camino la obra, qué cosas tengo que controlar. Como director de obra no voy a estar todo el día en la obra, o sea, voy a estar por momentos, y en esos momentos hay cosas que sí tengo que establecer y controlar. A veces son tareas que uno dice, bueno, ejecuten para mañana quizás un replanteo, y no es que ustedes están mientras se hace todo el replanteo, pero sí van a ser, cuando llegan a la obra, sí tienen que controlar la ejecución, cómo se ejecutó ese replanteo y varias cosas dentro de ese control. Entonces, esta evaluación, la idea es armar un poco cómo sería esa secuencia de controles, para que ustedes tengan como unos casos testigos que son los que le van a servir después para caminar la obra, y piensen que la mejor manera de saber qué es lo que hay que controlar es analizar cómo es que esa tarea se ejecuta. Entonces, el saber cómo se realiza una tarea y saber todos los pasos que llevan a ejecutar esa tarea, nos define cuáles son los puntos importantes que yo tendría que controlar para que no arrastrar errores en la ejecución de la misma. Entonces, hay toda una secuencia donde yo, quizás antes de ir a la obra, quizás cuando estamos un poco inexpertos, yo les cuento mi experiencia, lo que yo hacía, porque no siempre uno entra a la obra sabiendo caminarla y sabiendo qué controlar.
Entonces, lo primordial es saber bien, estudiar un poco cuáles son las trampas que tiene el proceso de la tarea, para después saber bien en qué punto yo tengo que controlar para que después no surjan patologías. Entonces, acá les armamos el trabajo les estamos dando un modelo de secuencia de control de un contrapiso, con la idea que con esta base ustedes después hagan el control de estos mismos temas que computamos, que es la mampostería y el revoque. Un control en este caso, de un contrapiso. Los pasos a controlar este contrapiso son los mismos pasos que puedo controlar tanto una carpeta como un contrapiso de hormigón, como un contrapiso de hormigón pobre, o sea, son exactamente los mismos. Lo mismo le va a pasar en mampostería. Hay pasos que son específicos de la ejecución de la mampostería, sea tanto esta mampostería que se realice con ladrillo común, con ladrillo hueco, con ladrillo de hormigón, con algún ladrillo de hormigón celular tipo el RETAC, o con un ladrillo cerámico portante. Los pasos específicos no cambian. Entonces, el saber cuáles son esos pasos nos ayuda nos barre un montón de problemáticas de la obra. Lo mismo en revoques. En revoques hay una secuencia de pasos que son muy similares a los de un contrapiso, solamente que en vez de en horizontal, en vertical. O sea, algunos pasos de esa secuencia se van repitiendo. Entonces, la idea es que fíjense que nosotros desarrollamos el como una descripción, una columna con una descripción de cómo se realiza la tarea, y en la columna de al lado cómo son los controles que ustedes como director de obra van a realizar. Entonces, los primeros pasos en este caso estamos armando de un hormigón pobre, pero si fuese un hormigón un hormigón, por ejemplo, en un contrapiso con malla, que sería un hormigón común, los pasos son exactamente los mismos. O sea, primero, uno de los primeros pasos es verificar cómo está la base de ese terreno y entonces cómo está la compactación. De acuerdo a la tarea que voy a realizar, esa compactación, en algunos casos la verificación es mucho más compleja, depende de si esos son caminos, etcétera, y otros casos la verificación no es tan importante. Recuerden que, por ejemplo, en el trabajo que estábamos haciendo nosotros, la casa esta, nosotros teníamos en este caso un contrapiso sobre platea. Entonces, bueno, el asentamiento y la compactación ya no nos interesaría, pero si es sobre terreno natural tendríamos que verificar esa compactación, el retiro de todo lo que es tierra vegetal, el asentamiento, quizás con un entoscado, las diferentes capas que vamos a hacer, y entonces eso, bueno, eso se indica, ya está indicado en pliegos, etcétera, pero se refuerza la idea a la empresa constructora. Entonces, el control nuestro va a ser que ese trabajo de verificación de la base se haya realizado de manera correcta. La segunda tarea es que nosotros vamos a establecer cuál es la nivelación. Entonces, ¿cómo establecemos esa nivelación? Bueno, pensemos que ese contrapiso que nosotros estamos ejecutando tiene que estar a determinada altura, o sea, tiene que tener, me tiene que dejar determinado espacio
para ejecutar por encima, de acuerdo a proyecto, o sea que eso lo voy a analizar, pero me tiene que dar espacio, en este caso, para ejecutar por encima de ese contrapiso una carpeta y por encima de la carpeta la colocación del piso, o sea, para llegar al nivel de piso terminado. Entonces, esto que estoy estableciendo ahora pasa lo mismo con carpeta, o sea, voy a saber cuál es el espesor del piso, entonces, por ende, voy a saber a qué nivel voy a tener la carpeta. ¿Y cómo establezco esto? Bueno, recuerden que cuando establecíamos el nivel 0, marcábamos 1 metro por encima del 0 el nivel que íbamos a tener como referencia para poder medir de ahí hacia abajo nuestro nivel de piso terminado. Entonces, si yo tengo un 0 establecido y concuerdo, por ejemplo, en este caso, que mi 0 establecido es, por ejemplo, en este caso lo podríamos decir que nuestro nivel de piso terminado es el 0, sabemos que por encima vamos a tener, por encima y a 1 metro, vamos a tener nuestro nivel de referencia. Entonces, la indicación que yo voy a tener es que si en el metro es el nivel de piso terminado, por ejemplo, si entre piso y carpeta yo tengo que, por ejemplo, me ocupa 3,5 centímetros o 35 milímetros, voy a tener mi nivel de contrapiso a 1,035 de ese nivel de referencia. Entonces, una de las primeras cosas que yo tengo como director de obra que verificar es el establecimiento de este nivel de piso terminado, ese metro por encima del nivel de piso terminado. Ese nivel se marca con chocla en todos los laterales y las paredes que yo ya tengo levantadas, porque el contrapiso se ejecuta una vez que la mampostería está ejecutada. Entonces voy a tener marcado ese nivel, que se marca de esta manera, con un triangulito hacia abajo, lo voy a tener marcado en todas las paredes. Por lo cual me permite que yo, en el centro de las habitaciones, con que yo cruce un hilo de punta a punta, me permite medir ese nivel en cualquiera de los puntos donde yo voy a ejecutar ese contrapiso. Entonces, como le decía, la nivelación, o sea, en las paredes, marcar el nivel de contrapiso, verificar el espesor de carpeta y piso, todo esto es lo que se tiene que ejecutar, la descripción. Y los controles sería verificar esos puntos pedidos en proyecto, ¿no? Y controlar esos descuentos que estoy haciendo. Como siguiente paso, yo lo que tengo que establecer, en este caso de contrapiso, son lo que son esos puntos de nivelación que nosotros llamamos de esta manera. Esos puntos de nivelación se van a hacer con un poco de mezcla y alguna pieza de ladrillo recta, lisa, que voy a ir marcando en determinados lugares como para que armar lo que después establecemos como fajas, que lo ven acá abajo, como estas fajas que son así. Entonces, lo primero que yo hago es establecer en línea esos puntos de nivelación, los cuales los voy a controlar con este gráfico que les puse acá. Una vez que tengo esos puntos de nivelación, por lo general se pone una regla, y estas reglas están separadas, o sea, armo líneas y estas reglas las tengo separadas metro, metro y medio. ¿Por qué? Porque lo que yo después tengo que hacer es completar con mezcla entre estos puntos como para armar una faja completa, que son estas que ven acá. Y esa faja tiene que estar fratazada. Ahora, entre faja y faja, necesito que haya no más de 1 metro, metro y medio. ¿Por qué? Porque las reglas que se usan para que yo después, cuando cargue, alice, son reglas que tienen más o menos esa medida. O sea que no puedo establecer fajas mucho más separadas,
porque después no puedo apoyar la regla entre las fajas cuando yo vaya cargando. ¿Me van entendiendo hasta ahora? Quizás estoy repitiendo cosas que ya saben, pero bueno, siempre viene bien refrescar un poquito todo esto. Si tienen dudas, interrumpan. ¿Vamos bien? Se entiende, Sí, se sí, entiende. vamos bien. Bueno, bárbaro. Entonces, fíjense que segundo punto dijimos que eran los puntos de nivel. Cuarto paso, las fajas niveladoras, y ahí tienen cómo se describe la tarea y los controles que ustedes tienen que hacer. Y después tenemos lo que es el llenado del contrapiso. El llenado del contrapiso, o sea, es ir volcando la mezcla y después ir regleando para ir completando, o sea, sacando el sobrante, que quede por encima del nivel de las fajas y completando los huecos que vayan quedando por debajo de las fajas, ¿sí? Y acá ven en el paso 6 el tema del regleado. Fíjense que además no es solamente el tamaño de la regla, sino la posibilidad de maniobra de esa regla por el operario, ¿sí? Esperen un poquito. La regla es un pedazo de madera, ¿no? No es una... Por lo general es un pedazo de aluminio, Ok. de regla de aluminio. Ahí donde los dejé. Acá. En realidad puede ser la regla de madera o puede ser una regla de aluminio. O sea, cualquiera de las dos, lo que tiene que ser es controlar que, por eso por lo general se usa de aluminio porque no se deteriora con el uso y es fácil de limpiar. Las otras se van a lo largo del tiempo, entre mojadas, etcétera, se pueden ir doblando. Pero sí, o sea, controlando que la regla esté recta, puede ser de madera o de aluminio, ¿sí? Ok. Bueno, entonces la idea es que la superficie me quede lo más alisada posible, ¿no? Y después como final la tarea terminada. O sea, tiene que estar lista esta tarea como para que yo después, cuando ejecute la carpeta por encima de esta, no tenga que estar corrigiendo desniveles del contrapiso, ¿sí? Entonces, esta misma secuencia, si ustedes la piensan, podría ser la secuencia en vertical de un revoque. O sea, en el vertical sería exactamente lo mismo, la ejecución de los puntos, pero ya no serían puntos de nivel, sino serían puntos de plomo, porque el nivel lo manejo en horizontal y el plomo es el vertical, o sea que yo tendría que ver cuáles son los desplomes que tenga la pared, buscar el punto que sea más conflictivo, o sea que esté más hacia adentro, y a partir de ese tomar el nivel. Y ahora vamos a ver las fotos que les pusimos, bueno, este de mampostería, vamos a ver, acá tienen de revoque, y lo que tienen que, en este caso, lo que tienen que hacer ustedes es ordenar las fotos en la secuencia correspondiente, hacer la descripción de la tarea, cómo se ejecuta, o sea, cuáles son los pasos que tienen que realizar para ejecutarla, y cuáles son específicamente de esos pasos los que ustedes como director de obra van a controlar. Entonces acá vuelvo mostrándole las fotos, lo que les decía de un contrapiso y un revoque. Acá lo que ven, fíjense, que lo que están armando de nuevo es el control de la plomada, es el control de estos puntos, que ya no son puntos de nivel, sino son puntos de plomo, la ejecución de las fajas a determinadas distancias, el llenado interno, el regleado, la preparación de la mezcla y el fratazado final.
Entonces, la secuencia es muy similar a un contrapiso, solamente que en vez de horizontal es vertical, ¿sí? Y después, en la mampostería, también hay una secuencia importante, que es, en este caso, acá tendríamos que tener en cuenta, fíjense que, para que no se confundan, quizás hay algunas fotos que repiten una misma tarea porque se ve de diferentes formas de ejecución o con diferentes complejidades. En una mampostería siempre básicamente, como tomábamos niveles en los casos del contrapiso y como tomábamos plomo en el caso de los revoques, una de las cosas importantes en este caso es verificar el replanteo. O sea, lo principal acá que tenemos que hacer es, en principio, bueno, la limpieza de la superficie completa y la verificación del replanteo, para lo cual yo voy a tener marcados los ejes de replanteo. En este caso lo están viendo sobre una losa, pero podría ser sobre la platea de fundación también. O podría ser, si no hubiese ni platea ni una losa, quizás es en los cimientos del encadenado para la ejecución de la mampostería. Si es o sea, nunca sobre terreno natural, siempre va a ser sobre un encadenado o sobre una losa o en este caso, bueno, también puede ser una platea. Entonces, lo primero es la verificación de los ejes de replanteo. O sea que los ejes de replanteo, que yo siempre los voy a tener fijos, marcados en los extremos, quizás no lo tengo siempre marcado en la losa, porque bueno, el caminar, el llevar cosas, el manejo de los materiales hace que esas marcas se vayan desapareciendo, pero sí los extremos de los ejes los voy a tener consolidados con mezcla y una línea de cuchara. Cosa de que cuando yo necesito, lo único que tengo que hacer es cruzar un hilo entre las puntas. En este caso, fíjense en esta foto, lo voy a marcar con lo que se llama la chocla. La chocla viene de la palabra, de las dos palabras inglesas chalk line, y es un hilo de marcado, o sea, es una línea de marca. La chocla es, como le decimos nosotros acá, chocla, es una cajita llena de tiza con un hilo adentro. Entonces, lo que hacemos es estirarla entre esos dos puntos que yo les decía que tienen marcado, que serán un extremo y el otro extremo, estirarla y la levanto y la suelto, y cuando cae golpea sobre la losa y me deja la marca de la tiza, que es esta que ven acá. ¿Sí? ¿Alguno la vio alguna vez? ¿Alguno está trabajando y ya hizo alguna de estas cosas? Trabajando no, pero sí la he visto. ¿Lo han visto? Sí. Bueno, ¿para alguno es novedad todo esto? Sin miedo, porque... Sí, es novedad. Bueno, pregunten los que tengan dudas, porque yo no sé si está claro como lo estoy explicando, así que no tengan miedo, interrumpan y pregunten. Entonces, cuando me fijo en el replanteo, una de las primeras cosas que yo armo es verificar si ese replanteo está hecho a la mampostería o está hecho al revoque. Porque si está hecho al revoque, cuando yo mida la acumulada del eje de replanteo, por ejemplo, si este fuera el eje de replanteo y esta fuera mi línea de pared, y tengo que tomar la acumulada desde este punto hasta y me marca la línea de revoque, voy a tener que hacer la cuenta de descontar el revoque, porque yo lo que tengo que ubicar es
darle ubicación al ladrillo y no al revoque, ¿sí? Porque lo primero que hago es levantar, o sea, es marcar la línea donde voy a apoyar el tabique de ladrillo, ¿sí? Puedo tenerlo marcado al ladrillo y entonces no tengo que hacer cuentas. En este caso se marcó con chocla porque la losa es suficientemente, está en línea y no tiene desniveles. En este caso, como había desniveles, se da una primera ubicación con la chocla, después se arman las fajas para nivelar esa mampostería, para que no acumule errores de nivel, o sea, se hace una primer faja de nivelación, y ahí se vuelve a marcar la ubicación de la mampostería, que en este caso se puede hacer cuando esta faja está fresca, con una regla y cuchara, ¿sí? Entonces, bueno, tienen dos posibilidades acá, tanto esta como esta, de cómo es la marcación. A partir de eso es que se ejecutan las primeras hiladas, marcando dónde van las aberturas, por supuesto, y se distribuyen los ladrillos a pie de donde se va a levantar la pared. En los extremos de esas mamposterías, en los extremos de cada una de la pared que se va a levantar, hay que darle plomo a esa, no sé, o sea, hasta ahora estuvimos viendo todo lo que es nivel, pero cuando yo levanto cuando voy ejecutando la pared y voy levantando ladrillo sobre ladrillo, necesito tener alguna guía que permita que esa pared yo no la ejecute desplomada. Entonces, en los extremos se van a colocar lo que llamamos reglas aplomadas. O sea, las reglas las voy a verificar, en este caso, con la plomada, puede ser tanto con la plomada como con el nivel de gota, que marca tanto en vertical como en horizontal. Me voy a fijar que esa regla esté bien derecha, aplomada, y la voy a dejar sujetar tanto en la parte superior como inferior. Fíjense, cuando no tengo para sujetar en la parte superior, puedo calzarla con, asegurarla siempre en triángulo con otras maderas para que se mantenga en la vertical, ¿sí? Entonces, en los extremos yo voy a tener, en los extremos de la mampostería, tengo que tener estas reglas. ¿Por qué? Porque además de que me mantienen la verticalidad, yo entre reglas voy a cruzar lo que se llama mírenlo acá, no sé si se alcanza a ver, fíjense que tienen un hilo que está atado entre regla y regla. Ese es el hilo de nivel, porque ¿qué voy a hacer? O sea, yo voy a marcar en estas reglas verticales, voy a estar marcando lo que es la altura del ladrillo más la junta. Y en ese punto voy a hacer una marca. Y esta marca que voy a hacer es donde voy a atar el hilo en extremo y en extremo. O sea, voy a llevar la marca que pasé acá, la voy a llevar al otro con el nivel de manguera. Y voy a atar un hilo, fíjense cómo está en este caso, el hilo acá, y ese hilo es lo que me va a marcar el punto superior del ladrillo. O sea que yo voy a poner la mezcla y voy a poner el ladrillo y con pequeños golpes voy a hacer que ese ladrillo me quede justo en la parte superior en la línea del hilo. Y después, como secuencia, no se olviden que tenemos que los ladrillos se mojan, porque si no absorben la humedad de la mezcla y después entonces esa mezcla no fragua correctamente y me puede desprender los ladrillos, o sea que el ladrillo tiene que estar húmedo para no absorber esa humedad de la mezcla. Tengo que limpiar las juntas para después no tener que, o sea, es fácil sacarlas con cuchara, y más difícil cuando lo tengo terminado tener que picar esa mezcla que no retiré.
Tengo que verificar también el tipo de mezcla que se está utilizando, que lo vieron en los análisis de costos. Tengo que verificar que tenga ataduras en algunos lugares. Fíjense en esta que tengo acá una columna y me llega una mampostería. Esa columna y esa mampostería tendrían que estar sujetas de alguna manera. Entonces tendría que tener pelos anclados en las columnas. Esos pelos son hierro dulce, que se deja inserto cuando se hace la colada, y si no se hizo hay que ponerlos después, con algún Zika que lo sujete. Fíjense que donde yo tengo esos pelos que me van a atar la estructura a la mampostería, tengo que realizar un cambio de mezcla. No lo puedo hacer con una mezcla que tenga cal, porque la cal corroe al hierro, o sea que en esos puntos que yo sujeto el hierro que voy a sujetar en la junta, lo tengo que hacer con una mezcla de concreto, un mortero hidrófugo. Y otra de los puntos a tener en cuenta es que esa mampostería tiene una secuencia de ejecución que yo no puedo levantar la mampostería desde inicio hasta llegar a este nivel, porque hay un tema de peligro, tiene que ir fraguando y asentando, porque hasta que no termina, hasta que no fragua de un día para otro, esa mampostería está muy endeble y entonces cualquier golpe o hasta un viento muy fuerte puede llegar a debilitarla o a hacerla caer o a inclinarla, o sea, o a desaplomarla. Piensen ustedes que en lugares, por ejemplo, donde estoy ejecutando mampostería, quizás no en la capital, en algún lugar muy cerrado, pero sí, si estuviera ejecutando las mamposterías en la universidad, sin las carpinterías, si me agarra alguno de esos vientos fuertes de tormenta, podría llegar a debilitarse o a caerse la mampostería o a inclinarse. Entonces, pues en ese caso, por eso se va ejecutando de 1 metro a 1,20 m hasta que va fraguando al día siguiente. Y además tengo que realizar los andamios, porque hay un punto donde no se puede trabajar sin andamios. Y otro punto importante es lo que llamamos el calce, que tiene que ver con lo mismo, con el frague, con el asentamiento, porque estas juntas se van aplastando por el propio peso de toda la mampostería. Entonces, cuando llegamos, antes de llegar al final, no llegamos al final y completamos la mampostería pegada a la losa, sino lo que hacemos es dejamos un espacio, o sea, de acuerdo, bueno, en este caso se podría dejar solamente el espacio superior, pero quizás es medio ladrillo, y recién al día siguiente, cuando esta mampostería ya haya sentado, completo el espacio superior que pega contra la losa. ¿Por qué? Porque si lo hago previamente, cuando esta mampostería asiente, me va a generar una fisura acá superior que siempre en un revoque va a aparecer marcado, ¿sí? O sea, y ese espacio superior se puede completar con una mezcla con cal, con una mezcla con concreto. Eso depende de los tipos de cielo rasos que ustedes tengan también, ¿no? Y si estás apoyado, si cuando llegas ahí arriba hay una viga metálica, también tenés que cambiar el tipo de... Y una viga metálica, por ejemplo, que vos ya la tenés preparada, claro. Por ejemplo, en un caso así. O sea, vos podés armar todo el muro a la cal, ponele, pero llegando al final sí tenés que cambiar para que no se oxide, ¿no? Cuando llegás a la viga, primero dejás que se asiente y después lo que haces, si es un perfil, lo completás con concreto. Claro, ahí va. O sea, por eso les decía, el material de cierre depende de lo que ustedes tengan. Si es una losa de hormigón, ustedes pueden completarlo o con concreto o con una mezcla de cal. O
en algunos casos, por ejemplo, si es un retac, por ejemplo, no tendrían que completarlo, tendrían que poner ahí un pequeño telgopor de centímetro y medio. O sea, no se pega un retac a una mampostería, a una losa, por ejemplo, o a una viga, en este caso. O sea, ese cierre, o sea, lo fundamental es que la pared haya asentado. Una vez que asentó, la resolución de ese pequeño cierre que tengo que hacer depende de cómo, o sea, de qué es con qué tengo que unir, ¿sí? O sea, perfil con mampostería, losa con mampostería, quizás tengo hasta un cielo raso que es mucho más bajo y entonces no me preocupo tanto. El punto es que si, por ejemplo, voy a hacer un cierre de este tipo y yo llegué hasta arriba y después tengo que revocar, esa fisura que quedó del asentamiento no la voy a poder completar con nada, porque es ínfima, ¿sí? Entonces siempre se me va a quebrar. Entonces siempre dejo que la pared asiente. ¿Quedó claro? ¿Y en cuánto tiempo asienta más o menos? Y de un día para otro. ¿De un día para el otro? Sí, de un día para otro. Sí, o sea, ustedes tienen que dejar siempre un día. O sea, tienen que verificar, por ejemplo, ustedes están recorriendo la obra y ven, por ejemplo, en uno de esos casos, que están completando la pared y ya están haciendo este cierre. Bueno, orden de servicio, avisa, jefe de obra, la tarea no se ejecuta de esa manera. Y ahora vamos a ver cómo hacemos ese tipo de comunicaciones. ¿Entienden? Entonces, camino por la obra, verifico. Quizás todo este replanteo se hizo, ustedes estuvieron el día anterior o hace 2 días y dijeron que el miércoles pasaban porque van a verificar el replanteo. Quizás este replanteo ya está ejecutado, pero entonces ustedes van y verifican que los ejes de replanteo sean los ejes de replanteo, que estén a escuadra, que la medida de la cota acumulada a la cota que marcaron en este caso sea la que indica los planos, que, o sea, y hasta dónde está hecha, que las reglas, o sea, verifican las aberturas si están marcadas, verifican después en otro momento el tema de las reglas, verifican, por ejemplo, si ven que la traba de los ladrillos no es la que debería de hacerse, que están todas que no está trabado, por ejemplo, otra vez comunicación. Verifican que están las reglas, pero no están utilizando el hilo, entonces comunicación, y así, ¿no? O sea, esos son los puntos que tendrían que indicar en esta secuencia que les estamos marcando y pensar en el recorrido de la obra, qué es lo que tienen que mirar. ¿Preguntas? Esas verificaciones las hace el director mismo, ¿no? Él va con el nivel y chequea la regla de aplomo, va chequeando todo, o hace que el resto las verifique. Te haces ayudar. Claro. O sea, te haces ayudar. Vos vas caminando y le decís, por ejemplo, podés hacer 2 cosas. Podés agarrar vos la manguera y agarrar vos el nivel, o decir, bueno, poneme el nivel acá, quiero ver si esta regla está aplomada. Y entonces lo pueden hacer ellos. Pasame con el nivel de gota, por ejemplo, lo que les decía acá en este caso, ¿no? Pasame, estás verificando ¿no? Estás verificando este nivel. Quizás tenés marcado acá, y entonces decís, bueno, tráeme el nivel 0 y tráeme el del 0 a este punto. Quiero verificar si este punto del metro está bien marcado. Y entonces, o sea, te haces ayudar por alguien, porque solo estas cosas no se pueden hacer, y vas recorriendo con el jefe de obra, si es que hay jefe de obra, o con el capataz, si es que hay capataz, con el responsable, digamos, ¿no? Y entonces vas verificando si este punto quizás
ves este punto marcado acá y a simple vez podés tener un nivel láser y lo apoyás acá y el láser te marca en toda la vuelta. O si no tenés el láser y hay, o por ejemplo hay mucha luz, decís, bueno, quiero verificar este punto acá, que sea el mismo punto que yo tengo acá. Y marcás entonces con nivel de gota. De gota no, de manguera. ¿Sí? Y esos puntos, o sea, te vas ayudando. O sea, vas pidiendo que te vayan ayudando. ¿Sí? O sea, básicamente después vos te vas dando cuenta de cómo va trabajando la gente, ¿no? Entonces, bueno, vas mirando y si vos vas viendo que no quiere decir que en un edificio estás controlando las reglas verticales de toda la obra. Con que vayas salpicando y mezclando, ahora cuando encontrás una que está mal, empezás a verificar la mayoría, ¿sí? Después en la unidad didáctica 2 decía que hay que ir controlando cada paso, por ejemplo, si vos tenés el contrapiso, lo hiciste, ¿no? Hay que ir verificando que cada cosa se haga bien, digamos, para evitar arrastrar errores que no podés solucionar con otras cosas. Por ejemplo, si tenés un desnivel en el contrapiso, capaz lo podés solucionar o no con carpeta de nivelación. Hay un director de obra el que decide si eso se puede solucionar después y dejarlo, o lo único que puede decir es que lo vuelvan a hacer, o vos podés proponer, bueno, lo dejo el error porque sé que lo puedo solucionar más tarde. Hay errores que te conviene hacerlos cambiar y hay otros que uno puede tener la posibilidad de modificarlos, o sea, a futuro, o sea, subsanarlos a futuro. O sea, por ejemplo, si vos tenés un desplome en una pared, una de las paredes se hizo un pequeño desplome, controlarás, si es pequeño, por supuesto, controlarás si ese desplome es lo suficientemente pequeño como para que no te complique, o sea, como que vos lo puedas subsanar con el revoque. Claro. Pero si ese desplome es mayor, no conviene, porque también todo depende mucho cómo se haga la obra. O sea, si hay una empresa constructora, o si es, por ejemplo, el cliente que tiene una empresa constructora que hace mano de obra y el cliente compra los materiales. Entonces, ahí hay que poner más ojo, porque todos los materiales una cosa es que la empresa constructora lleve mal la mano de obra, entonces vos decís, bueno, hacete cargo con los materiales y todo. Si es poco, siempre uno tiene que tener un poco de cintura, ¿no? No ser tan estricto y tampoco ser sonso, digamos, de dejar pasar cosas que en definitiva después te perjudican, ¿no? O que tengas que tomar una resolución que resulta que es inconveniente, ¿no? Iba por ese lado. ¿Hasta qué punto se puede tener ciertos errores? Sí, claro que tenés que tener cintura, porque esto es una obra, hay muchas manos, hay que tener un poco de cintura en todo esto. No dejarse pasar, pero un poco de cintura hay que tener. O sea, hay cosas que se pueden arreglar a futuros, mientras no sea con el milímetro de pintura. O sea, con el milímetro de pintura no se soluciona nada, ¿sí? O sea, la idea de ese concepto que te dice ahí es que grandes errores se van arrastrando. Pequeños errores pueden ser solucionables. O sea, dentro de lo posible, cuanto mejor controla uno, menos errores arrastra. Y menos complica a la gente que está ejecutando la tarea. Entonces, si alguna de estas cosas, por ejemplo, de cómo están aplomadas las reglas, uno las puede ver antes de que levanten la mampostería, evita problemáticas a futuro, ¿sí? Entonces, por eso es mejor a veces pasar por muy perfeccionista en el control
a tener que después decir que una tarea hay que rehacerla o tener una complicación de cómo vas a solucionar algo que no está bien. Pero sí, cintura hay que tener, no hay vuelta que darle. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? En el archivo que les mandé hay una, es un listado de las medidas de seguridad, de controles de seguridad de higiene. Cuando esto lo vamos a usar para la orden de servicio, que ahora les voy a explicar. Pero fíjense que no solamente está el control de cómo se ejecuta la tarea, sino el control de las medidas de seguridad de cuando se ejecuta la tarea. Y eso lo vamos a ver en lo que llamamos orden de servicio, que ahora se las explico un poquito. Entonces, lo de la secuencia, como tienen que armar, eso les quedó claro, ¿no? Les di letra de sobra, así que díganme si necesitan algo más. ¿No? No, por ahora no, cualquier cosa te consultamos. Bueno, dale. Bueno, después tenemos, a ver, vamos a pasar acá. Ahí está. Les estamos enviando además una foto de una tarea que se está realizando. Y en base a esta foto, un poco la idea que nosotros tenemos es que este listado que les mandamos de tareas de seguridad de higiene, de los controles de seguridad de higiene, léanlos porque les arma vocabulario a ustedes también y les da una idea de qué es lo que tenemos que controlar específicamente, no de la tarea, sino del cuidado de la gente y del cuidado de cómo se realiza la tarea para que nadie se lastime en la obra, ¿no? Y que no haya accidentes, fundamental. Entonces, hay una serie de formas de ejecución de algunas tareas que deben de ser cuidadosamente respetadas porque es un tema de prevención de accidentes. Entonces, con esta foto lo que nosotros hacemos y con la lectura de estas medidas de seguridad e higiene es tratar de que ustedes armen vocabulario y tengan idea de cómo ante una tarea que ustedes ven que está en peligro, pueden armar una orden de servicio y de qué se trata esto, del tema de la orden de servicio, para ordenar la corrección de esa situación, ¿sí? Entonces, vamos a meternos un poquito en el tema de lo que es una orden de servicio. Nosotros tenemos comunicaciones en la obra y hay comunicaciones específicas que son libros que uno tiene en la obra donde se comunica. Hay un libro para comunicarse el director de obra con la empresa constructora. Y este libro tiene una serie de indicaciones que ahora les voy a explicar. Y hay otro libro, que no es el mismo, que es el libro de notas de pedido, que es la comunicación que tiene la empresa constructora con la dirección de obra. Entonces, no hay un libro único de comunicaciones, donde escribe uno y escribe otro, sino que cada uno tiene su libro específico. Entonces, el director de obra va a tener un libro de órdenes de servicio, que es, acá se los puse, que es un libro que tiene una serie de condicionantes, ¿no? O sea, este es un libro donde lo que les dije antes, es un libro donde el director de obra comunica a la empresa constructora. Muchos tipos de comunicaciones se hacen acá.
Básicamente este libro tiene que tener, tiene que estar foliado, o sea, hoja por hoja. Es un libro que se inicia cuando comienza la obra. Es un libro que está por triplicado. Ya le dije, las hojas numeradas. Y estas hojas que son 3, este triplicado, significa que el original, donde uno escribe, permanece en el libro y permanece en la obra, o sea, no sale de la obra. Este libro permanece siempre en la obra. La primera hoja donde la primera hoja, ahora les voy a explicar las cosas que llevan, pero donde uno escribe la orden de servicio, siempre permanece en el cuaderno. La segunda hoja, que es el duplicado, lo retira el contratista. Y el triplicado lo retira la dirección de obra. O sea que por más que el libro permanezca en la obra, el director de obra tiene una copia de lo que se comunicó en ese momento, ¿sí? Este libro se abre al inicio de la obra, indicando fechas, la cantidad de páginas, quién es la persona autorizada por la empresa constructora a recibir esa comunicación. O sea, esa comunicación no la recibe cualquiera, la tiene que recibir una persona que la empresa constructora y uno anota que recibe esa comunicación. Este libro tiene además un acta de inicio de la obra, o sea, se incorpora. A este libro se le pueden incorporar fechas de entrega de documentaciones, de autorizaciones, de todo tipo de cosas. O sea que cuanto más uno incorpora ese libro, o sea, cuanto más datos incorpora ese libro, más importante es. ¿Por qué? Porque este es un documento que nos protege a nosotros como directores de obra, donde uno, por ejemplo, como no está todo el tiempo en la obra, puede dejar una indicación por ejemplo, de un tema de seguridad. Les doy un caso extremo, ¿no? Y, por ejemplo, uno dice, se suspende tal tarea porque es una tarea insegura hasta que se cumpla tal y tal situación recomendada que uno va a anotar. Entonces se ordena eso, se lo hace firmar, se verifica que esa tarea se suspenda, pero quizás uno cuando se va, la gente sube y empieza a continuar por apuro, por lo que sea, sin cumplir la orden, a continuar esa tarea y puede, ojalá que no, pero puede generarse algún accidente. Profe, Sí. tengo una consulta. Yo me descargué la evaluación, pero en la parte de 5, orden de servicio, y 6, nota de pedido, está todo en blanco, no me figura nada. No, esto lo puse yo para mostrárselo a ustedes. Ok, creí que está bien. Igual les queda grabado, así que... Está bien, yo era porque ya no tenía nadie y digo, capaz que no estaba, no lo tenía. No, eso se lo pegué yo. Después, si quieren, lo dejo grabado y si quieren, se los mando en una hojita, ¿sí? Yo se los puse para que les quede grabado y lo puedan leer. Lo mismo que después les voy a mandar el link del consejo, que es el manual del MEPA, que tiene un montón de actas de inicio, de obra, tiene ejemplos del libro de órdenes de servicio, tiene varias cosas de archivos que ustedes pueden bajar y les puede servir más adelante, o ahora si están trabajando, ¿no? Entonces les decía, por ejemplo, en el caso de que uno se va de la obra, lo deja anotado, y quizás en la obra empezaron a continuar la tarea, más allá de la prescripción de ustedes de ordenarles que no le hicieran, y hubiera un accidente. Una vez que hay un accidente, todos caemos presos hasta que se va deslindando responsabilidades.
Y el libro de órdenes y servicios es un deslinde de responsabilidades para nosotros como directores de obra. Piensen que siempre y cuando es preferible no llegar a la situación de que haya un accidente o algún desmoronamiento. O sea, primero eso. Pero si llegara a pasar, mejor haberlo habido anotado en ese libro, ¿sí? Entonces, recuerden que en el libro lo que uno hace es realizar en este tipo de casos, o sea que ustedes tienen la foto, es realizar una orden, no solamente una información. Quizás cuando uno entrega documentación y lo anota en el libro, es solamente una información de que uno entrega documentación. Pero si uno ve alguna situación anómala, lo que tiene que hacer es emitir una orden en el libro. Entonces, hay un ejemplo en una de las unidades temáticas, creo que se lo ponemos acá. Déjenme ver. Esperen un poquito. Creo que hay... esperen un poquito, recuerden. Acá. Hay una actividad en la UT1. En la UT1, acá les ponemos. Que hay un ejemplo de una orden de servicio. ¿Sí? O sea que eso les sirve para... ¿cómo se llama? Para buscar el formato. ¿Sí? Entonces, piensen que como es una comunicación interna con la empresa de constructora, no solamente se referencia la obra, se referencia el momento, se hace una descripción y se emite una orden, y en determinados casos esa orden se les adiciona un plazo de ejecución. Y además, y se firma por el director de obra y se hace firmar por la persona autorizada de parte de la empresa constructora. Cualquier comunicación a esa orden que la empresa constructora quisiera responder, la tiene que hacer en el libro Nota de Pedido, que es la siguiente página que ustedes tienen acá marcada, ¿no? Esa nota de pedido que la empresa constructora, por más que sea una nota de pedido, es una nota de respuesta también, pero el libro se llama así, libro de notas de pedidos. Entonces, es la comunicación de la empresa constructora hacia la dirección de obra. O sea, el director de obra tampoco puede escribir en ese libro. Y pasa lo mismo, o sea, el original queda en la obra, ese libro, una copia se la lleva a la empresa constructora y una copia se la lleva el director de obra. O sea, es la misma secuencia, pero en diferentes libros. Entonces, la idea es que ustedes emitan una orden de servicio por analizando la secuencia de los controles de seguridad e higiene, o sea, ustedes analizan esta tarea, qué controles y qué ordenarían, en este caso, con respecto a la tarea, analizando bien los controles, ejecutarían una orden de servicio y se pondrían después en los pies de la empresa constructora y harían una respuesta a esa orden de servicio emitida por el director de obra, una respuesta en el libro de notas de pedido. Esa es la tarea que tienen para completar la evaluación 3. Les comparto pantalla. Bueno. No sé si me quedó, déjenme ver si tengo algo que... Creo que no me quedó nada en el tintero. Profe, yo tengo una sola duda que yo había visto que había algunas actividades que se enviar al tutor y te las mandé, pero capaz
interpreté No, no. mal. Lo que les decía en la clase pasada, no vamos a sumar actividades para enviar por más que las tengan ahí, a menos que ustedes las quieran hacer y me la quieran enviar. No está como obligatorio, ¿sí? Perfecto. O sea, la única actividad que tienen que entregar, los que no entregaron, es la del steel frame, del entrepiso, que está en la UT2, nada más. Qué oscura que estoy, ¿no? Bueno, no sé. Susana, una pregunta. Sí, En el Excel que nos mandaste a nosotros en las hojas 5 y 6 no nos aparece nada. O sea, no aparece ese detalle que mostraste vos ahora. no, eso es lo que recién me preguntaron, ese lo pegué yo para que les quede en la grabación. Si quieren se los envío. Estaría bueno, sí. Así lo Sí, tenemos. sí, sí, se los envío. Armo una hojita y se las envío. ¿Eh? Y les envío también el link de acceso al MEPA, el Manual del Ejercicio Profesional, que se encuentra en el CEPAO, porque ahí tienen un montón de cosas, o sea, tienen comunicaciones, tienen actas que después les van a servir cuando hagan la lectura de la UT4, que ahí hay toda una parte muy importante que es la finalización de obra. O sea, cuáles son los pasos a seguir para finalizar la obra de manera correcta, porque ahí interviene todo lo que es la devolución del fondo de garantía, los últimos controles, las actas que se realizan, cuándo hay que realizarlas, cómo hay que realizarlas. Así que después les voy a mandar el link del MEPA y en la clase siguiente vamos a charlar un poquito de eso. Y para los que no escucharon antes, vamos a hablar también un poquito de, si quieren dar el final, de cómo, o sea, de cómo va a ser ese final que vamos a hacer online. Si tienen dudas, díganme. En principio dejo de grabar, si no después queda como muy largo.